21 de diciembre de 1898. París, Francia. Dentro de un cobertizo de madera abarrotado y acribillado por los vientos invernales en la calle Lomond, los cables serpentean, conectando frágiles matraces de vidrio, mientras en las esquinas zumban silenciosamente primitivas baterías químicas. El techo de vidrio gotea, el suelo de tierra está cubierto de polvo de carbón y manchas de ácidos derramados. La temperatura interior es apenas superior a la de la calle Nevada. En este lúgubre y poco propicio para la ciencia local, que alguna vez fue un anfiteatro anatómico, dos personas, Pierre y Marie Curie, se inclinan sobre una mesa de laboratorio. El aire es denso con vapores cáusticos que irritan los ojos y queman los pulmones. Marie, cuyas manos están cubiertas de quemaduras químicas y polvo oscuro incrustado, ajusta cuidadosamente un complejo aparato. En la penumbra del cobertizo, se decide el destino de uno de los descubrimientos más grandes y mortíferos de la historia de la humanidad. Imagine this moment. You're standing in a cold Parisian shed, wrapped in your coat. Before you, there are no modern laboratories gleaming with chrome and white enamel. It smells of ozone, dampness, and hydrogen sulfide. The instruments these two are working with are handmade from brass, quartz, and wood. Marie stares intently into the microscope's eyepiece, watching the finest golden pedal of the electrometer, while Pierre adds microscopic weights to the scale pan. They are searching for something that the eye cannot see, the ear cannot detect, and the touch cannot feel. They are hunting for invisible energy. Para entender cómo Marie Curie terminó en este cobertizo helado, tenemos que retroceder varios años. A finales del siglo XIX, la física estaba experimentando unas conmociones increíbles. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen conmocionó al mundo al descubrir unos rayos capaces de atravesar el cuerpo humano. Los rayos X se convirtieron en una sensación mundial. Se publicaron fotografías de esqueletos de personas vivas en los periódicos matutinos, atrayendo la atención tanto de científicos serios como de charlatanes de feria. En medio de esta locura, en 1896, el científico francés Henri Becquerel descubrió accidentalmente algo más. Dejó sales de uranio en un cajón oscuro de un escritorio encima de placas fotográficas sin desenvolver. Cuando reveló las placas, vio siluetas oscuras en ellas. El uranio emitía sus propios rayos, desconocidos para la ciencia, sin ninguna fuente externa de luz o energía. Sin embargo, los rayos de Becquerel resultaron ser débiles. No producían imágenes claras de huesos y al comité científico le parecieron aburridos. Pocos meses después, el mundo de la física perdió interés en ellos, volviendo a centrarse en los espectaculares rayos X. El uranio fue olvidado. Pero no para Maria Skłodowska-Curie, la emigrante polaca, que con gran dificultad se abrió camino hasta la Sorbona de París, buscaba un tema para su tesis doctoral. No le interesaban los temas populares. Le atrajeron precisamente estos rayos de Becquerel, olvidados, débiles y misteriosos. ¿Por qué un trozo de roca irradia energía espontáneamente? ¿De dónde proviene esta fuerza si la sustancia no se calienta, no se ilumina, ni se somete a reacciones químicas? Esto contradecía las leyes fundamentales de la física de la época, según las cuales la energía no podía surgir de la nada. El director de la Escuela Municipal de Física e Industria Química, donde enseñaba su marido Pierre, cedió a regañadientes a Marie un local para sus experimentos, el mismo cobertizo abandonado con techo de cristal. Marie no tenía presupuesto para la investigación ni ayudantes, pero poseía un intelecto increíble y el genio inventivo de su marido. 15 años antes, Pierre Curie, junto con su hermano, había descubierto el efecto piezoeléctrico, la capacidad de los cristales de cuarzo para generar electricidad bajo presión mecánica. Basándose en este efecto, Pierre diseñó una balanza de cuarzo piezoeléctrica, un dispositivo de precisión sin precedentes, capaz de medir las corrientes eléctricas más débiles en el aire. Marie aplicó este aparato de forma genial.
Se dio cuenta de que los rayos de uranio hacían que el aire circundante fuera conductor de electricidad. Midiendo la fuerza de esta corriente con el invento de Pierre, podía determinar con precisión la intensidad de la radiación de cualquier material. Fue un momento decisivo. La ciencia pasó de las borrosas placas fotográficas de Becquerel a mediciones matemáticas rigurosas. Comenzó un trabajo monótono y agotador. Marie examinaba un elemento químico tras otro. Cobre, oro, platino, plomo, madera, piedras. Cientos de muestras pasaron por su electrómetro. El silencio en el laboratorio solo se rompía por el crujido de los suelos de madera y el suave tic-tac del tiempo. Pronto hizo el primer descubrimiento importante. El uranio no era el único elemento radiactivo. El torio, un metal pesado, poseía exactamente las mismas propiedades. Quedó claro que la emisión de rayos no era una anomalía única del uranio, sino una propiedad física completamente nueva de la materia. Marie le dio un nombre que pasaría a la historia en todos los idiomas del mundo: radiactividad. Pero la verdadera conmoción esperaba a la investigadora más adelante. Marie comenzó a examinar los minerales naturales que le habían proporcionado los conservadores del museo. Entre ellos se encontraba la pechblenda, un mineral pesado y negro, extraído de las minas de Bohemia. Marie conocía el porcentaje exacto de uranio en este mineral. Según sus cálculos, el mineral debía emitir una cantidad de energía determinada y bastante modesta. Pero la aguja del electrómetro se volvió loca. La pechblenda resultó ser 4 veces más radiactiva que el uranio puro. Marie no creía lo que veía. Repitió el experimento 10 veces, 20 veces. El resultado seguía siendo el mismo. No podía haber error. Las matemáticas eran implacables. Si el uranio puro emitía menos, entonces algo más se escondía en la roca negra. Algo desconocido para la ciencia. Alguna nueva sustancia, cuya radiactividad superaba con creces la del uranio, pero de la que había tan poca en el mineral que el análisis químico tradicional no podía detectarla. Fue una declaración increíblemente audaz. A finales del siglo XIX, la tabla de Mendeleev parecía casi completa, y declarar el descubrimiento de un nuevo elemento basándose únicamente en corrientes eléctricas invisibles en el aire equivalía a una herejía científica. Pierre Curie quedó tan asombrado por los resultados de su esposa que abandonó su propia investigación sobre cristales y se unió a Marie. A partir de entonces, trabajaron como una unidad. Su tarea se convirtió en aislar este elemento desconocido de la pechblenda. Pero, ¿cómo encontrar algo que en el mineral es menos que una pizca de sal en un cubo de arena? Comenzó una etapa de trabajo verdaderamente agotador. Marie y Pierre encargaron toneladas de residuos de pechblenda de las minas de Joachimsthal. Enormes sacos de polvo pardo fueron descargados directamente en el patio del cobertizo. Marie, una mujer de constitución frágil, se convirtió en una obrera. Estaba en el patio, bajo la lluvia y el sol abrasador, procesando cientos de kilogramos de mineral en enormes calderos de hierro fundido con ácidos hirviendo. Durante horas, revolvió la masa hirviendo con una pesada barra de hierro, cuya longitud superaba su propia altura. Los vapores venenosos de sulfuro de hidrógeno y cloro llenaban el patio. Se depositaban en la ropa, se incrustaban en la piel y el cabello. Disolvían la roca, precipitaban compuestos químicos, filtraban las soluciones, evaporaban los líquidos y medían de nuevo la radiactividad de cada gota, de cada grano de arena. Lo que no radiaba, lo desechaban. Lo que hacía que la aguja del electrómetro se desviara, lo guardaban para una purificación posterior. Meses de trabajo agotador y doloroso, cientos de noches en vela en un cobertizo helado. Y así, a mediados de 1898, lograron aislar una sustancia que era cientos de veces más activa que el uranio. Marie llamó a este nuevo elemento químico polonio, en honor a su patria lejana y dividida, Polonia. Fue un triunfo.
pero la celebración se vio ensombrecida por un misterio. La solución que quedaba después de extraer el polonio seguía emitiendo una energía monstruosa. Las lecturas de los instrumentos se dispararon. El polonio era solo la punta del iceberg. En los restos del líquido negro se ocultaba otro elemento, incomparablemente más potente y peligroso. Llegó diciembre. El viento soplaba por las grietas del cobertizo en la calle Lomond, mientras Marie y Pierre completaban otro ciclo de cristalización. Estaban al borde de un descubrimiento que no solo les traería su primer premio Nobel, sino que también cambiaría para siempre la comprensión de lo que constituye el universo, abriendo a la humanidad el camino hacia la era atómica, un camino iluminado por una luz pálido azul, mortalmente hermosa. El 26 de diciembre de 1898, el matrimonio Curie hizo una declaración histórica a la Academia de Ciencias de Francia. Anunciaron oficialmente la existencia de un elemento químico nuevo y extraordinariamente activo. Lo llamaron radio, de la palabra latina radius, que significa rayo. Pero una cosa es declarar matemáticamente la existencia de un elemento basándose en las lecturas de un electrómetro, y otra muy distinta es aislarlo en estado puro para medir su peso atómico y presentarlo a una comunidad científica escéptica. Sin una muestra pura, los químicos de la vieja escuela se negaban a reconocer el radio como real. La batalla comenzó y duró casi 4 largos años. Marie tuvo que procesar cantidades inimaginables de residuos industriales. El gobierno de Austria donó a los científicos franceses el primer lote de polvo de uranio bruto de las minas, pero los Curie pagaron el transporte a París con sus propios y muy escasos ahorros. Las primeras toneladas de pechblenda fueron llevadas al patio de la Escuela de Física y Química Industriales. Imagínese este proceso agotador y monótono. Marie trabaja con pesados sacos de mineral, cuyo peso a veces alcanza las 80 libras. Vierte polvo cáustico en enormes calderos de hierro fundido. Añade ácidos agresivos, agua y álcalis. Hierve esta suciedad a fuego abierto, revolviendo la masa burbujeante durante horas con una pesada barra de hierro. El humo acre le irrita los ojos. El ácido deja manchas en su tosco delantal de trabajo. Luego, la solución resultante se filtra a través de una tela densa, se descarta el sedimento y el líquido purificado se evapora lentamente en cuencos de porcelana. Era el método de cristalización fraccionada. El radio se cristaliza de la solución un poco peor que el bario, con el que está estrechamente mezclado en la roca. Al enfriar el líquido hirviendo, Marie esperaba atentamente a que aparecieran en el fondo del cuenco los primeros cristales, los más pesados. Eran precisamente estos los que eran ligeramente más ricos en radio que el agua restante. Los separaba cuidadosamente, los volvía a disolver en agua destilada, volvía a llevarlos a ebullición y volvía a enfriarlos. Cientos, miles de veces. Con cada nueva copa, la concentración de radio aumentaba constantemente, pero el volumen de la sustancia misma disminuía drásticamente. De una tonelada entera de roca original, solo se obtenía un mísero puñado de cristales. Las condiciones de trabajo eran verdaderamente infernales. En invierno, el agua se congelaba en las palanganas, y Marie tenía que romper el hielo para lavar los matraces de vidrio. En verano, el techo de vidrio del cobertizo convertía el laboratorio en un invernadero sofocante. Los gases venenosos no eran extraídos por la ventilación, que simplemente no existía. Marie empezó a sufrir de tos constante. Sus manos se enrojecieron, la piel de las puntas de sus dedos se agrietó, se endureció y empezó a desprenderse en capas por el contacto constante con soluciones de alta actividad. Pierre, que pasaba cada minuto libre junto a ella, sufría de dolores atroces en las piernas, los brazos y la espalda. Los médicos le diagnosticaron una forma grave de reumatismo, recomendándole más descanso y un cambio de clima. Los propios científicos achacaban su estado a un simple agotamiento, mala alimentación
y la humedad de los inviernos parisinos. Nadie en el mundo sabía entonces que los rayos invisibles que atravesaban sus cuerpos cada día destruían sus células, mataban la médula ósea y los quemaban lenta pero inexorablemente vivos. Pero el radio era demasiado fascinante para considerarlo un enemigo. Pierre Curie, intrigado por el efecto de los rayos en los tejidos vivos, llevó a cabo un cruel experimento consigo mismo. Se ató un tubo de ensayo con sales de radio al antebrazo durante 10 horas. La piel se enrojeció, luego se cubrió de ampollas y en su brazo se formó una úlcera profunda y dolorosa que tardó varios meses en curarse. En lugar de asustarse, Pierre llegó a una conclusión brillante. Si el radio destruye los tejidos sanos de manera tan eficaz, tal vez pueda destruir también las células enfermas, como los tumores cancerosos. Este descubrimiento dio lugar a la curieterapia, una forma temprana de radioterapia que posteriormente salvó millones de vidas. En 1902, tras 45 meses de agotador trabajo físico y mental, Marie finalmente alcanzó su objetivo. De 8 toneladas de mineral, obtuvo exactamente 1/10 de gramo de cloruro de radio puro. Era una minúscula pizca de polvo blanco, apenas visible en el fondo de un tubo de ensayo de vidrio, similar a la sal de mesa común. Pero este polvo poseía propiedades increíbles. Era 1.000.000 de veces más radiactivo que el uranio. Emitía calor espontáneamente, manteniéndose siempre más caliente que el aire circundante y, lo más asombroso, brillaba. Una noche, después de una modesta cena, Marie y Pierre decidieron regresar a su laboratorio en la Rue Lomond. Abrieron la puerta chirriante, pero no encendieron las lámparas de gas. En la oscuridad del frío cobertizo, vieron una maravilla real. Sobre mesas de madera toscas, estantes y en vitrinas, había docenas de matraces y copas con soluciones de diversos grados de pureza. Todos emitían un brillo pálido y azulado, débil, pero absolutamente claro y pulsante. Marie escribiría más tarde en sus diarios que estos tubos de ensayo luminosos parecían diminutas luces de cuento de hadas flotando en la oscuridad. El radio brillaba por sí mismo, sin electricidad, sin preiluminación de fósforo, arrojando una luz fantasmal y fría sobre los rostros de los investigadores cansados, enfermos, pero absolutamente felices. Esta luz les pareció un don mágico de la naturaleza, una fuente infinita de energía pura atrapada en frágil vidrio. El descubrimiento del radio puro provocó un auténtico terremoto científico. En junio de 1903, Marie Curie defendió brillantemente su tesis doctoral en la Sorbona. El comité de profesores canosos, tras examinar su trabajo, la reconoció unánimemente como la mayor contribución científica jamás realizada en el marco de una tesis doctoral en toda la historia de la ciencia. El mundo, más allá del tranquilo laboratorio, comenzó a cambiar vertiginosamente. En diciembre de ese mismo año, 1903, la Real Academia Sueca de las Ciencias tomó una decisión histórica. Inicialmente, el Comité Nobel tenía la intención de otorgar el premio de física únicamente a Henri Becquerel y Pierre Curie, ignorando la contribución de Marie debido a su género. Pero Pierre, al enterarse, escribió una carta categórica a Estocolmo, declarando que renunciaría al galardón si el nombre de su esposa no se incluía en la lista de galardonados, ya que fue ella quien tuvo la idea original y la mayor parte del arduo trabajo. El comité cedió. El Premio Nobel de Física fue otorgado a Becquerel, así como a Pierre y Marie Curie. Marie se convirtió en la primera mujer en la historia de la humanidad en recibir este prestigioso galardón. Sin embargo, la solemne ceremonia de entrega de premios en Suecia tuvo lugar sin su participación. Ni Pierre ni Marie pudieron cruzar Europa para recibir las medallas en persona. La razón oficial fue la intensa dedicación a la docencia y un malestar general. Pierre apenas podía mantenerse en pie debido a fuertes ataques de dolor, mientras que Marie estaba críticamente agotada. El asesino invisible, que con tanto cariño habían extraído de las entrañas de la tierra,
ya había comenzado a cobrar su terrible peaje en sus organismos. Sin embargo, el premio Nobel cambió sus vidas de la noche a la mañana. Una modesta pareja de científicos se convirtió en celebridades mundiales. Los periódicos de todos los continentes imprimieron sus retratos en las primeras páginas. Los periodistas asediaron su pequeña casa y laboratorio durante días, impidiéndoles trabajar. La palabra radio se convirtió en el término más de moda y discutido de la época. Comenzaba la fiebre global del radio. Los empresarios e industriales comprendieron rápidamente que la nueva sustancia podía generar millones de beneficios. Pierre y Marie se enfrentaron a una seria elección ética. Podrían haber patentado el proceso de purificación del radio y convertirse en una de las personas más ricas de Francia, asegurándose condiciones ideales para futuras investigaciones. O podrían haber regalado su descubrimiento al mundo, publicando todos los detalles técnicos de forma totalmente gratuita. Siguiendo el espíritu del verdadero idealismo científico, los Curie no dudaron ni un minuto. Rechazaron categóricamente la patente. El radio, según su firme convicción, pertenecía a toda la humanidad, no a individuos privados. Publicaron sus métodos con todo detalle, abriendo las puertas a la producción masiva de radio en Europa y América. Esta noble decisión regaló al mundo la salvadora radioterapia, pero también abrió la caja de Pandora, introduciendo la radiación en la vida cotidiana de millones de personas desprevenidas. El comienzo del siglo XX estuvo marcado por una verdadera locura que pasó a la historia como la fiebre del radio. La renuncia de Marie y Pierre Curie a la patente provocó que fábricas de procesamiento de mineral de uranio comenzaran a proliferar rápidamente por toda Europa y los Estados Unidos de América. La extracción de diminutas partículas del metal brillante se convirtió en una industria increíblemente rentable. Pronto, un gramo de radio puro llegó a costar una suma astronómica, $100,000 estadounidenses, lo que lo convirtió en la sustancia más cara del planeta. Pero en lugar de permanecer exclusivamente entre las paredes de estrictos laboratorios científicos y clínicas médicas, la radiación se desbordó a las calles de las ciudades, directamente a los estantes de las farmacias y las tiendas de ultramarinos. En aquellos años, nadie comprendía la verdadera naturaleza ni la amenaza oculta de la radiación. Las sales que brillaban en la oscuridad parecían a la gente la encarnación de la energía vital concentrada, literalmente sol líquido. Empresarios emprendedores comenzaron a añadir el elemento mortal a absolutamente todo. Imaginen los estantes de las lujosas tiendas parisinas y londinenses de la época. En ellas se alineaban frascos de crema facial, rejuvenecedora, enriquecida con radio, que prometía a las ricas compradoras un literal resplandor de la piel desde adentro. Al lado, había pasta de dientes radiactiva, que garantizaba una sonrisa blanca como la nieve y encías sanas. Las fábricas producían chocolate de radio, pan de radio e incluso jarras de cerámica especiales con revestimiento de uranio en su interior. La gente vertía agua normal en estas jarras, la dejaba toda la noche y por la mañana bebía la infusión radiactiva, creyendo firmemente que les curaría de la artritis, la ceguera, la depresión y los problemas digestivos. Los médicos charlatanes recetaban inyecciones de radio y baños radiactivos para mejorar el tono general del cuerpo. Se creía que los rayos estimulaban el crecimiento de células sanas y destruían microbios. El radio se utilizaba en trajes de teatro para que las bailarinas brillaran misteriosamente en el escenario oscuro, y se aplicaba en miles de litros a las esferas de los relojes de pulsera y las brújulas para que mostraran la hora por la noche. El mundo se enamoró apasionadamente de la radiación, absorbiendo voluntaria y ciegamente el veneno todos los santos días. Y mientras millones de personas disfrutaban de la ilusión de la salud radiactiva, los verdaderos pioneros de esta maravilla se desvanecían lentamente. A principios de 1906, Pierre Curie se sentía simplemente terrible. Le dolían constantemente las piernas.
Los huesos le crujían tanto que por la noche no podía dormir sin gemir. Le costaba incluso vestirse solo por las mañanas. Marie también sufría de fatiga crónica, una drástica pérdida de peso e inflamaciones dolorosas en las puntas de los dedos agrietados. Su laboratorio seguía cubierto de polvo radiactivo. Respiraban radón, un gas radiactivo que se liberaba continuamente de los matraces abiertos. Su ropa, sus cuadernos, los muebles de madera, todo estaba impregnado hasta la médula por la radiación mortal. Pero ellos, al igual que el resto del mundo, se negaban a creer que su preciado descubrimiento los estaba matando metódicamente. Lo achacaban tercamente al colosal volumen de trabajo, a la mala ventilación y a la falta de un descanso adecuado en la naturaleza. El trágico desenlace llegó de repente y, paradójicamente, la radiación no tuvo nada que ver directamente con él. El 19 de abril de 1906, el día en París fue nublado e increíblemente lluvioso. Pierre Curie asistía a una reunión de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Naturales. Alrededor de las 2:30 de la tarde, abandonó la reunión y se dirigió hacia la editorial para corregir las pruebas de su nuevo artículo científico. Llovía a cántaros. Las calles estaban cubiertas de barro resbaladizo y adoquines mojados. Pierre caminaba con el paraguas abierto, profundamente absorto en sus pensamientos, probablemente reflexionando sobre nuevos experimentos con campos magnéticos o radiactividad. Se acercó a la concurrida intersección de la estrecha calle Dauphine. El tráfico era caótico. Carruajes, peatones con paraguas, carros tirados por caballos se mezclaban en una ruidosa multitud. Pierre, distraído, dio un paso hacia la calzada, intentando esquivar un coche de caballos detenido. En ese mismo instante, detrás del carruaje, salió a gran velocidad una pesada furgoneta de carga, tirada por un par de poderosos percherones. El conductor gritaba desesperadamente, tirando de las riendas e intentando detener a los asustados animales, pero era demasiado tarde. Pierre, cuyos movimientos estaban limitados por su progresiva enfermedad por radiación, no tuvo tiempo de retroceder. El pesado caballo lo golpeó con el pecho. El científico resbaló sobre el adoquín mojado y cayó directamente debajo del carro. La rueda trasera izquierda de la pesada furgoneta, cargada con varias toneladas de equipo militar, le pasó por encima de la cabeza. La muerte fue instantánea. Uno de los grandes genios de su tiempo, el hombre que desveló los secretos de la energía atómica invisible, murió de forma absurda en un accidente callejero a la edad de 46 años. La noticia de la muerte de Pierre fue un golpe devastador para Marie. Cuando el hermano de Pierre le dio la terrible noticia, ella no gritó ni lloró en presencia de extraños. Se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido instantáneamente en piedra. Los testigos recordaban su rostro completamente vacío y pálido. Ese día, Marie no solo perdió a su amado esposo, sino que perdió a la única persona en el mundo que entendía su genio hasta el final, su compañera de laboratorio, su fiel colaboradora. Quedó viuda con 2 hijas pequeñas, Irene, de 9 años, y Eve, de 6 meses. El gobierno francés, consciente de la magnitud de la pérdida para la ciencia nacional, ofreció inmediatamente a Marie una pensión estatal por viudez. Sin embargo, ella se negó rotundamente a recibir ese dinero. «Soy joven y soy perfectamente capaz de ganarme la vida para mí y para mis hijos», declaró fríamente a los sorprendidos funcionarios. Sabía que Pierre solo desearía una cosa: que la investigación sobre el radio continuara a toda costa. Y Marie, con un fanático terquedad, decidió dedicar el resto de su vida a la ciencia, sumergiéndose de cabeza en un trabajo arduo que ahora se había convertido en la única forma posible de ahogar su insoportable dolor. La muerte repentina de Pierre puso a la Sorbona en una posición difícil. La cátedra de física, creada especialmente para él, se quedó sin director.
Hasta ese momento, ninguna mujer en Francia había ocupado jamás el cargo de profesora universitaria. Esto se consideraba absolutamente impensable en el mundo estricto y conservador de la ciencia académica, dominado por hombres. Pero la dirección de la universidad entendía perfectamente que solo había una persona en todo el mundo capaz de continuar la grandiosa obra de Pierre Curie. En mayo de 1906, la Facultad de Ciencias tomó una decisión sin precedentes e histórica. Marie Skłodowska-Curie fue nombrada oficialmente para el puesto que había ocupado su difunto esposo. Se convirtió en la primera mujer profesora en toda la historia de la Sorbona, que contaba con más de 600 años. 5 de noviembre de 1906. En este día debía tener lugar la primera conferencia de Marie en su nuevo estatus. Los rumores sobre este acontecimiento sin precedentes se propagaron instantáneamente por todo París. Mucho antes del inicio de la conferencia, el enorme anfiteatro de la Facultad de Física estaba abarrotado. Los estudiantes se sentaban directamente en los escalones de piedra. Los reporteros de los periódicos se agolpaban en los pasillos. Las damas de la alta sociedad con enormes sombreros de plumas se apretaban junto a los distinguidos profesores de cabellos plateados. Todos esperaban un espectáculo emotivo. Se esperaba que la viuda desconsolada comenzara su discurso con un largo panegírico a su difunto esposo, que quizás llorara o pronunciara un discurso conmovedor sobre su dura suerte como mujer. Exactamente a la 1:30 de la tarde, la pesada puerta de roble se abrió. Entró en el aula una mujer frágil, mortalmente pálida, vestida con un sobrio traje negro. Al instante, un silencio absoluto y penetrante se apoderó de la sala. Marie se acercó con paso firme a la larga mesa de madera repleta de instrumentos de medición, miró fríamente al abarrotado auditorio y comenzó a hablar. No dijo ni una palabra sobre Pierre, ni una palabra sobre sus sentimientos personales. Con voz tranquila, uniforme y un poco seca, pronunció la primera frase. Cuando consideramos el progreso logrado en el campo de la física en los últimos 10 años, nos asombramos de los cambios que han ocurrido en nuestras concepciones de la electricidad y la materia. Esa fue la misma frase con la que Pierre Curie terminó su última conferencia. Marie continuó su trabajo exactamente desde el mismo punto, sin permitir que una sola lágrima cayera ante los ojos de un público ávido de sensaciones. Inmediatamente después de la conferencia, regresó a su laboratorio, volvió a sus brillantes y mortales soluciones químicas. Le esperaban largos años de increíble soledad, nuevos y brillantes triunfos científicos, un sin precedentes, segundo premio Nobel, y la destrucción final y despiadada de su propio cuerpo por el radio, al que amaba con tanta devoción. Tras la trágica muerte de Pierre, la vida de Marie se convirtió en una obsesión. El laboratorio se convirtió en su único hogar real, y los elementos radiactivos en sus únicos compañeros leales. Trabajaba 16 horas al día, ignorando la creciente debilidad, el zumbido en sus oídos y el deterioro progresivo de su vista. En 1910, después de años de agotadoras manipulaciones químicas, Marie logró lo que muchos consideraban físicamente imposible. Finalmente, aisló el radio metálico puro, demostrando al mundo entero que no era solo un compuesto químico, sino un elemento independiente que merecía su propio lugar en la tabla periódica de Mendeleev. Este colosal trabajo no pasó desapercibido. En diciembre de 1911, la Real Academia Sueca de Ciencias tomó una decisión sin precedentes. Marie Curie fue galardonada con un segundo premio Nobel, esta vez en química, por sus extraordinarios servicios al avance de la química mediante el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y los compuestos de este notable elemento. Se convirtió en la primera persona en la historia mundial en recibir 2 premios Nobel en 2 disciplinas científicas diferentes. Hasta la fecha, este logro sigue siendo único entre las mujeres científicas. Pero el destino le deparaba a Marie una nueva
y terrible prueba. En agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Las tropas alemanas avanzaban rápidamente hacia París, amenazando con capturar la capital. El gobierno francés se evacuó apresuradamente a Burdeos, rogando a los ciudadanos que salvaran el patrimonio nacional. Marie recogió personalmente toda la reserva de radio de Francia, un diminuto tubo de ensayo de 1 gramo, colocado en un pesado contenedor de plomo de 20 kilogramos. Sacó clandestinamente esta invaluable carga en tren a Burdeos y la escondió en una caja fuerte bancaria, y luego regresó inmediatamente a la sitiada París. Tenía que salvar no solo la ciencia, sino también vidas humanas. Imagínese un hospital de campaña de la época, insalubridad, gemidos de soldados heridos, cirujanos trabajando a ciegas, intentando extraer metralla y balas de cuerpos destrozados en lo profundo de las trincheras. Sin un diagnóstico preciso, la amputación se convertía a menudo en la única forma de salvar la vida de un soldado de la gangrena. Marie comprendió que los rayos X, descubiertos 20 años antes, podrían cambiar radicalmente la situación. Pero los aparatos de rayos X eran voluminosos, frágiles, y solo se encontraban en los grandes hospitales urbanos. En el frente, simplemente no existían. Marie resolvió este problema con su habitual y genial practicidad. Inventó unidades móviles de rayos X. Utilizando sus contactos, requisó automóviles particulares de ciudadanos parisinos adinerados y los convirtió en unidades móviles de rayos X. En la parte trasera se instaló un dínamo accionado por el motor del coche que generaba electricidad para el aparato de rayos X. Al lado se instaló un cuarto oscuro para revelar las placas fotográficas. Estas máquinas recibieron el cariñoso apodo de Pequeñas Curie. Pero ¿quién operaría esta compleja maquinaria en el frente? Faltaban médicos militares de forma catastrófica, y los que había no sabían manejar el equipo más moderno. Marie, que ya tenía casi 50 años, se puso al volante de una de las furgonetas. Se llevó a su hija mayor, Irene, de 17 años, y juntas se dirigieron a la línea del frente, al mismísimo infierno de la picadora de carne de la Primera Guerra Mundial, bajo el estruendo de los proyectiles de artillería y los gritos de los moribundos. Trabajaron en condiciones monstruosas, en el barro, con frío, sin comida ni sueño adecuados. Marie enseñó personalmente a los cirujanos militares a leer las radiografías, mostrándoles la ubicación exacta de los fragmentos de hueso y metralla. Organizó más de 200 gabinetes de radiografía estacionarios en hospitales de campaña y capacitó a 150 voluntarias para operar el equipo. Durante los años de guerra, más de 1 millón de soldados heridos pasaron por los pequeños Curie. Las radiografías precisas permitieron a los cirujanos realizar operaciones de precisión, salvando decenas de miles de manos y piernas de amputaciones innecesarias. Marie Curie, la más grande científica teórica, se convirtió en el ángel guardián del ejército francés, trabajando hasta la cintura en sangre y barro, exponiéndose a sí misma a enormes dosis de rayos X sin ningún equipo de protección. La guerra terminó, pero la batalla de Marie por su propia vida apenas comenzaba. En la década de 1920, las consecuencias de la exposición a la radiación se volvieron evidentes y aterradoras. Las trabajadoras de las fábricas que aplicaban pintura luminosa de radio en las esferas de los relojes comenzaron a morir en masa de necrosis mandibular y cáncer de huesos. Tenían la costumbre de lamer los pinceles con la pintura para afinarlos. La fiebre del radio dio paso al pánico. El radio, que alguna vez se consideró una panacea para todas las dolencias, resultó ser un asesino despiadado y lento. El cuerpo de Marie también empezó a deteriorarse. Su vista se redujo casi a cero debido a una grave catarata causada por la exposición prolongada a la radiación. Necesitó 4 complejas operaciones oculares para poder distinguir, al menos, las letras grandes y seguir dando conferencias. El constante zumbido en sus oídos la estaba volviendo loca. Desarrolló la forma más grave de anemia aplásica. La médula ósea, quemada por décadas de radiación, ya no podía producir nuevos glóbulos rojos.
A pesar de los dolores agonizantes y la ceguera progresiva, Marie se negó hasta el último día a admitir que era el radio lo que la estaba matando. El radio era su creación, su mayor logro, su vínculo con el difunto Pierre. No podía creer que este hermoso elemento, que brillaba en la oscuridad, la hubiera traicionado. Hasta su muerte, llevó ampollas con isótopos de radio en los bolsillos de su bata de laboratorio, admirando periódicamente su luz fría y pulsante. El 4 de julio de 1934, en el sanatorio Saint-Séyemos en los Alpes franceses, Marie Curie murió pacíficamente. Su cuerpo estaba tan impregnado de radiación que fue enterrada en un ataúd forrado de plomo. Incluso hoy, un siglo después, sus notas de laboratorio, diarios, libros de recetas e incluso los muebles de su estudio siguen siendo tan radiactivos que se guardan en cajas forradas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia. Cualquier investigador que desee estudiar los originales de las notas de Marie Curie debe firmar una renuncia especial y usar un traje protector. Su legado. Marie Curie no fue solo una química genial o la primera mujer con 2 premios Nobel. Fue una persona que literalmente dio su vida por el conocimiento, abriéndose camino, paso a paso, a través de la oscuridad, los prejuicios y el sufrimiento físico para arrojar luz sobre el mayor misterio de la materia. Y esa luz, mortalmente peligrosa pero infinitamente hermosa, todavía ilumina nuestro mundo.